Bueno, les contaba que íbamos a tener una nota distendida. Yo todos estos días pasaba mucho que me decían, che, pero la gran estafa, ¿no? ¿Por qué se llama la gran estafa? Y se llama la gran estafa, y les cuento, porque lo he contado ya muchas veces, un programa que tiene muchos años, que pasó por distintas radios, que fue como la continuación de aquello que era la Coca Fernet cuando nos echa Lombardi. Entonces, nos echó Lombardi. Después nos echaron otro, lo nuestro, no importa, nos echaron de varios lados. Pero digo, sí, bueno, vamos a demonizar a Lombardi porque después vino otra gente que también nos echó. Pero digo, esa costumbre de echarnos porque decimos alguna cuestión incómoda que no tiene que ver, no con esto de puritano, de no aceptamos sobres, no, vengan todos los sobres que quieran, no tenemos esos problemas nosotros de la corrupción que dice todo el mundo, te pagan para decir tal cosa, no, yo en principio creo que nadie paga para eso, pagan para otra cosa, pero bueno, se reduce toda una pelotudez de si recibiste un sobre o no recibiste un sobre para decir o no tal cosa. Y por más que vos digas, mirá, no recibo sobre, el que cree que recibí sobre no le vas a cambiar esa... Lamentablemente no hay argumentación para eso. Lo que sí damos testimonio es de que seguimos, o sea, que se termina el gobierno de Cristina y viene el gobierno de Macri, y viene el gobierno de Alberto, y viene el gobierno de Milei, y acá seguimos diciendo exactamente lo mismo. Entonces aparece esta historia de la demonización de aquel que se mantiene diciendo lo mismo, porque en realidad lo que sucede es que te duele lo que pasa, no querés vivir en este mundo. Yo creo que mucha gente identifica por ahí. No quiero vivir en un mundo injusto, no quiero vivir en un mundo donde la gente duerme en la calle, no quiero vivir en un mundo donde una nena tiene que vender pañuelos a los 5 años, no quiero vivir en un mundo donde hay que hacer una cola o donde una persona te enterás que para recibir una válvula de una operación de corazón espera 4 meses cuando eso no es lo que su físico necesita. No quiero vivir en un mundo donde la gente tiene que aguantar un presidente que dice y cayeron en la educación pública, porque quiero vivir en ese mundo de la educación para todos y gratuita. Y aparece este coro que dice, alguien lo tiene que pagar, alguien lo tiene que pagar, nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis, nada es gratis, callate, gorrita Nike, nada es gratis. Y entonces aparece una falta de argumentación, una falta del para qué hacemos esto. Así abrimos el programa hoy, y a mí se me había ocurrido, y los están viendo en pantalla hace un ratito, traer hablamos con Agustín y dijimos, che, invitemos a este y este a que nos cuenten por qué hacen política, siempre es aquello. Y quiero ir un poquito a la música, a introducir esto con la música. Una vez le preguntan, y ya saludo a mis invitados, a Gustavo Cerati si habían vuelto con Soda Stereo por la plata, si la razón era la guita. Y Gustavo dijo, ¿vos pensás que volvieron los Sex Pistols hace poco, dice, en Inglaterra? ¿Vos pensás que volvieron únicamente por la guita? O sea, que únicamente volvieron por la guita. La guita es lo que me pagan para trabajar, pero no es la razón por la que vuelvo. Yo no vuelvo por la guita. En un mundo donde todo se hace por guita, es muy difícil salir de esa lógica. Y por eso la derecha gana, porque la lógica es la guita. Y cuando vos discutís con la derecha en guita, siempre te gana, porque no somos capaces de poner otros valores. De repente eso se fue cambiando y empezamos a hacer esos valores. Entonces, como supongo que hay mucha gente en este país, o quiero suponer, o quiero enamorarme, o quiero abrazarme con la gente que entiende que no todo es absolutamente por plata, invité 2 tipos a los que conozco personalmente, y que sé que aman esto. Y perdieron cosas y ganaron cosas. Leo Moyano, ¿cómo andás? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz de estar acá. ¿Feliz? Acompañándote. Te vi tomando mate con todo esto. Acompañándolos a todos. Las medialunas son peligrosas. Uf. Sí, son gente de cuidado, hay mucha gente atrás. El terror del chipá. El terror del chipá, eso sí. Juan Manuel Valdés, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, más querido? ¿Todo bien? Bien, bien, con mucho gusto de verte. Sí, yo también. Acá. La verdad que, pensábamos en ustedes y pensamos en mucho, porque hay muchos jóvenes involucrados en la política, a pesar de esta demonización. Los jóvenes no están en la política, están en otra. Vamos a hablar de eso. Quiero saludar a mi equipo, a Nicolás, que está trabajando, a Mariano,
que armó un programa, la verdad que viene bárbaro. Muchas gracias. Lázaro, que estuvo ahí, está con una cara sucia, medio atragantado, pero está dirigiendo. Fede y toda la gente que gracias Fede, y toda la gente que nos acompaña aquí en Extra con una técnica impresionante. También un saludo a Esteban, que prepara todo para que esté todo saliendo al aire como estamos. ¿Y qué notás, Juan Manuel, es medio incómodo preguntarle la edad a la gente, pero pensamos en gente que para la política sea muy joven. Digo para la política porque hoy las redes sociales están medio como, viste, ya tenés 40 años y ya sos viejo para algunos, este envejecimiento prematuro. ¿Alguna vez hiciste la mensura, alguna vez mensuraste qué perdiste por hacer política? No lo tengo así porque en esta cosa que vos decís también, ¿no? De pensar más allá del concepto de la ganancia o de la rentabilidad y demás, como que uno se relaja, ¿no? Y piensa la vida en función de lo que uno disfruta hacer, del deseo, de lo que uno tiene ganas de hacer. Entonces, es difícil como ponerlo en una lista, ¿no? Pero sí, por supuesto que ejercer lugares de responsabilidad te lleva a tener, no solamente hacer, sino parecer, ¿viste? De repente tocó decir la gorrita Nike, tener una gorrita Nike y pensar desde el peronismo pareciera que es una contradicción, entonces te lo marca. Entonces si vas a comer un lugar que está bueno, te putean porque pareciera que no tenés derecho a comer o a tener una vida llena de deseo, que el peronismo es eso. El peronismo nunca es la privación y la cosa ascética de nosotros vamos a ser unos monjes que vamos a dirigir la sociedad desde valores distintos de los que nuestro pueblo mismo practica. Ahora, sí es cierto que la política justamente te expone mucho más a la crítica. Tenés que hacerte fuerte porque rápidamente encuentran la manera de encasillarte o de atacarte Pero uno no se victimiza, no hace una victimización de eso, pero es cierto que desde que sabés que te están buscando para escracharte con los medios, con algunos medios que trabajan de eso, de buscar que la política le quede lejos a la gente. Me parece que el esfuerzo que hay que hacer es recuperar esta idea de cercanía, de que la política es algo que podemos hacer todos y que está al alcance de todos, pero desde un lugar constructivo, ¿no? Me parece que hay que volver a abrazar esta idea de que todo lo que vos enumeraste que no nos gusta de nuestro mundo se puede cambiar empezando por ahí, empezando desde ese mundo. Y la política es abrazar las contradicciones y abrazar las dificultades que tenemos con la realidad que administramos sin resignarnos a que ese es el techo al cual no podemos superar. Juanma, ¿cuándo fue el día que vos te acordás que decidiste o involucrarte en política o que se te despertó esa inquietud por esto, ¿no? Por la cosa común, Mira, yo siempre en mi casa se habló mucho de política, obviamente por motivos... No, porque hacen todo política. Claro, pero a veces uno puede reaccionar al revés y hacer todo lo contrario. Claro, el rechazo. Pero lo que pasa es que uno encuentra la política en lugares insospechados. Entonces, por ejemplo, no sé, mi colegio, década del 90, podemos hablar de año 98, 99, era un colegio privado, pero progre, ¿no? Entonces, con sensibilidad social. Sí. Entonces nos daba por apadrinar una escuela, lo que se llamaban en esa época escuelas carenciadas, ¿viste? Un término espantoso. Pero entonces nos íbamos a un barrio al conurbano, al sur, me acuerdo, al sur de Berazategui, en Ranelagh, teníamos que apadrinar una escuela carenciada. Entonces, supuestamente era llevar materiales, donaciones, alimentos no perecederos, ¿viste? Las cosas que podía ser una escuela privada, digamos. Claro, en ese universo. Bien pensante, ¿viste? Y un día un pibe, yo llevaba eso creyendo que hacía mi gran aporte. Pues pensemos que era la primera vez que se veía la pobreza en la Argentina. Yo obviamente era chico, para mí eso era todo lo que había visto. Pero la primera vez que había ese fenómeno de la pobreza estructural de la exclusión que nos trajo a fines de los 90, ¿no? 98, 99, esa crisis que duró hasta el 2002. Bueno, y me acuerdo que un pibe me dice, vos me traes acá esto, pero la verdad que a mí no me importa. La verdad que lo que me estás trayendo me parece... Mañana me lo consumo, mañana me lo termino. Claro. O sea, yo lo que sé es que yo no me voy a acostar en la misma cama que te acostás vos. Yo lo que sé es que mis hijos no van a ir al mismo colegio que van los tuyos. Pibe de 14 años. Me tiró
toda la realidad, pues, una bofetada. Viste, yo sé que no voy a poder ir a la misma, que no voy a la misma escuela que va vos, que no me acuesto en la misma cama que vos, yo sé que no tengo las mismas condiciones de vida que tenés vos, entonces todo lo que me traigas para mí son sobras, me decía. Claro, y ahí yo, como que una cosa me golpeó muy fuerte, yo tenía 11, 12 años, y volví a mi escuela y armé un quilombo enorme en el aula. Dije, no, acá estos pibes quieren otra cosa. Claro. Nosotros estamos llevando lo que nos parece a nosotros. No le preguntamos a ellos lo que quieren. No preguntamos, no sé, si están vacunados, si no hace falta que llevemos campaña de vacunación, que llevemos otras, no los libros que tiramos acá en la biblioteca y que nos parece que no nos gustan, sino preguntarle lo que los pibes quieren y ver cómo hacemos para hacérselo llegar, decíamos. Y entonces me acuerdo que llamaban a mis viejos. No. ¿Qué quilombo que armaste, pibe? Un poco de caridad está bien, pero... Claro. Y bueno, entonces, cuando miro para atrás, creo que esa fue la primera regalarle los vez. libros a los negritos, otra cosa es cambiarle la realidad. Claro. Claro, hacer política es estar siempre incómodo y llevar esa incomodidad a los ámbitos donde uno siente que hay algo para cambiar. Y me acuerdo de esa situación porque es la primera vez que yo creo que algo me hizo ruido de lo que me rodeaba, ¿no? De la zona de confort en la que uno, a veces cuando sos chico, viste, tu viejo, más allá que mi viejo siempre hizo política y me llevaba a los actos y demás, siempre hay como una preservación de no exponerte demasiado a lo que, Sí, claro. viste, a lo que no es seguro para un pibe o lo que es por ahí Se dudoso. te presentó toda junta la lucha que daba Evita contra las mujeres de beneficencia, ¿no? Claro. Era como Claro, esa Ahí, disputa. esa es la misma disputa, se me vino esa imagen. Leo, fuiste, a diferencia de Juan, que es legislador, fuiste funcionario digo, uno de los ministerios más complicados, lo hemos dicho siempre, digamos, acción social, desarrollo social, siempre es un lugar... Capital humano. Capital humano ahora. Y ¿sabes qué te quería preguntar? Fuiste viceministro, tomaste muchas decisiones. Por supuesto uno mira una película, siempre yo digo que la derecha trabaja con fotos y nosotros trabajamos con películas, ¿viste? O sea, sacan Eso, una foto, fundamental. pero si te pido una foto de algo que recuerdes que vos decís, por esto valió la pena hacer política, llegar hasta acá, hacer esto, me quiero quedar con esta imagen. ¿Hay alguna imagen que vos digas, puta, por esto valió la pena hacer esto? Yo creo que sí, pero no decir una sola sería injusto, pero sí quizá el reconocimiento o el laburo conjunto que anteriormente ya se venía haciendo y como que se plasma desde un lugar con la presencia del Estado, digamos, ¿no? Es, che, bueno, durante mucho tiempo uno fue parte de un proceso colectivo que era la construcción de una fuerza social. Entonces siempre, nada, pensando esto, ¿no? Ayer veía que, no sé, el Avellanedazo, bueno, perfecto. Sí. Rápidamente me vino al Cordobazo, bueno, los obreros, los estudiantes juntos, bueno. Nosotros durante mucho tiempo, de manera colectiva, construimos eso, ¿no? La conjunción de sectores, de actores y demás, construyendo y, bueno, poder tener herramientas desde el Estado para que eso que se ha construido durante tanto tiempo, vos siempre hablás de la comunidad organizada, bueno, eso mismo que tanto tiempo soñamos, con el Estado acompañando, estando presente y condicionando algunas cuestiones, me parece fundamental. Esa es la foto. Después, creo que es determinante esto que decía, ¿no? Nada sucede cuando uno llega a los lugares, sino que es parte de un proceso colectivo. Nosotros... Que uno no elige tampoco No, cuando llega. uno no elige cuando llega, pero además también se suma a procesos que ya vienen, digo, ¿no? Y no hablo de un gobierno, de 4 años de un gobierno, sino que hablo de procesos colectivos de una sociedad, ¿no? Que ya viene construyendo desde hace mucho tiempo. A mí me pasó llegar y que un montón de compañeros y compañeras con los que nos encontramos permanentemente en la calle luchando o en un barrio, como decía Juanma, o laburando en un territorio y que de repente te digan, bueno, qué bueno que estemos acá. Y que te digan, no es qué bueno que estás acá, es qué bueno que estemos acá, porque es circunstancial que sea una persona u otra, digo, entendemos eso, poder comprender los procesos sociales justamente desde eso, de una construcción colectiva y no desde el llegó Leo, sino que Le llegamos quiero todos. hacer una pregunta a los dos porque está bueno esto que decís, pero me acordé que vos de Buenos Aires te fuiste a vivir a San Luis, de San Luis te fuiste a estudiar a Río Cuarto y de Río Cuarto empezaste toda una tarea. Proceso nómade. Sí, pero de aquel pibe con tu hermano que vivían en una casa en Río Cuarto, que todo el mundo habla de la Dogo, esa vivían con una perra Dogo en un lugar que estaba al frente de la universidad.
uno no elige cuándo llega, o sea, el momento que llega. Porque uno puede llegar en el gobierno de Cristina, donde una sinfónica, o puede llegar en el gobierno... Sí, donde podés tener el viento a favor y las velas levantadas, Claro. o podés llegar en medio de la tormenta. Exacto. Digo, Entonces uno no elige tu mirada hacia el interior del país, porque después le quiero hacer la pregunta inversa a Juan, que milita en Capital, que es legislador en la Capital Federal, y qué le pasa a él con el interior y con ese reclamo permanente de un país que sigue, y esto es a título mío, discutiendo unitarios y federales. ¿Cómo Sí. cómo vivís ese proceso? quizá para mí es importantísimo eso, ¿no? Me sumo a la construcción de una patria profundamente federal. Creo que es parte de lo que nos moviliza. Digo, recién le preguntaba a Juanma por qué se suma, por cómo empieza a militar. Digo, quizá tengo una participación muy similar, digamos, en mis orígenes, en el secundario también, digamos, en la pastoral social, como parte de un proceso de organización religioso, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo con una perspectiva muy solidaria. En eso también, conocer muchísimo las provincias. Y de haber vivido en Buenos Aires después, 2001, en el momento en el que todos se tomaban los aviones para irse para Europa, con la familia nos fuimos para San Luis. Obviamente para nosotros fue como un exilio interno también, digo, porque en parte lo elegíamos, pero también forzado por la crisis económica y social que se vivía en el 2001. Y en eso, en la militancia universitaria, primer año, López Murphy, digo, el que no militaba o el que no se sumaba a tomar la universidad en contra de las medidas económicas del gobierno de ese momento, de la Rúa López Murphy, bueno, era mirado de una manera extraña. Bueno, me sumo ahí, me sumo en la toma de la universidad como una militancia más activa y a partir de ahí a la construcción de un movimiento estudiantil muy, muy vinculado al movimiento obrero. Digo algo que muchas veces desde la universidad, en una cosa media radical por los dos lados, ¿no? O radical por el radicalismo o radical hacia la izquierda, no se conformaba un vínculo muy grande con la CGT, con el movimiento obrero. Bueno, nosotros construimos un movimiento estudiantil desde esa toma para adelante, del 2001, muy, muy, muy estrechado con el movimiento obrero, en algo muy similar con el cordobazo, digo, pensando por lo menos, ¿no? Mirando en ese horizonte. Y a partir de ahí a caminar la patria profunda, porque me quedo con algo que vos siempre decís, que es a todos nos moviliza la nena vendiendo los pañuelitos en los bares, pero también nos movilizan los changuitos que cuidan las cabras o las ovejas en la puna, Claro. o los Que niños. eso no lo vemos. O los niños tareferos, ¿no? Lo vemos Nosotros menos, ¿no? disfrutamos del mate. Bueno, acá hay muchas veces trabajo infantil. Entonces digo, eso también nos moviliza. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que movilizar, porque decimos, che, la patria no es la de acá, no es la que vemos, no es la que nos venden los medios de comunicación. Hay una patria muy profunda, muy federal, que sufre muchísimo y las condiciones que tenemos para quizá en Buenos Aires o en la capital federal superarnos o encontrar laburo y demás, son unas. Ahora, en la patria profunda, cuando la cosa se pone difícil, imagínate un pueblo que tiene hoy una empresa. Esa empresa no es que salí de esa empresa y te vas a otra. O sea, no hay otra cosa. O sea, y hay pueblos que, digamos, cuando ahora en todo este tiempo, yo sé que la idea no es hablar de coyuntura, pero sí cuando discutimos el rol del Estado. No, vos ¿no? habla de lo que quieras. No, bueno, yo preferí. No, que no, yo habláramos conozco de la censura. solamente de la- Yo conozco la censura, no, mentira. Pero digo, frente a esto, cuando nos dicen, yo, la ruta que se quieran hacer se la van a tener que construir ustedes, ¿no? Si vos en los pueblos de la Argentina profunda no tenés educación, no tenés salud, no tenés condiciones de vida para vivir dignamente, ¿no? No tenés laburo y, digo, si no aparece el Estado para generar todo eso, no hay manera. Entonces, digo, ahí me parece que es clave pensar la Argentina federal y digo, sobre eso yo me paro, digo, existió una provincia como San Luis en su momento que a nosotros nos recibió de brazos abiertos. Hoy vos mirás el padrón electoral o la gente que vive en San Luis en sí, el 40% son habitantes de Córdoba, Sí, sí, o, de bueno, otro en lugar. realidad población, Sí, sí. digamos, que viene de Córdoba, Sí, sí, sí. de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, Absolutamente. y bueno, y los recibe de... Pero fueron y los políticas reci- públicas. Y fueron políticas públicas, No, de no. vivienda, No, la de ley de salud, de erradicación educación. industrial, que fue traer todas las industrias privadas Exacto. a un parque industrial. Juan, te hago una pregunta. Cuando uno viene del mal llamado interior, como si esto fuera el exterior,
¿Sabes qué encuentra? A ver si le pasa lo mismo a la gente que nos está escuchando, 11-7905-1075, 11-7905-1075. Siempre me hace bien leerlos, porque, viste, Agus, que cuando uno viene vos estás muy en lo bonaerense, pero los que venimos de las provincias, Sí, claro. cuando llegamos a la capital, creemos que el peronismo, el kirchnerismo o el kirchnerismo que hegemonizó el peronismo es todo lo mismo y se quieren todos, ¿viste? Y cuando llegás y empezás a transitar los escritorios, porque vos te imaginás, qué sé yo, cualquier fuerza política ama un dirigente al otro de lo que están haciendo. Se supone que si yo estoy con el otro, no es un jugador de fútbol. No me están haciendo señas todo como diciendo, iluso, no. Sin embargo, pasar por los escritorios de algunos dirigentes que se dedican a hablar más mal de otro dirigente de su propio partido Sí. que de los que están al frente. Eso, como hombre de la capital, ¿es normal? ¿Es una práctica? ¿Fue los últimos años? ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, te puedo citar a dos grandes de la historia del pensamiento. Dale. Por un lado está Freud, que creo que es el que mejor entendió la condición humana en la historia, que hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Yo valgo más en función de cuánto logro diferenciarme del que está al lado y la ventaja, solamente con ver que el espejo que me rodea no me devuelve una imagen que a mí me perjudique, o sea, que el que está enfrente mío no me muestre mi propia mediocridad, con eso ya gané, ¿no? Eso, pero por otra parte estaba el general Perón, que decía que aquel peronista que critica a otro o que se cree más de lo que es, deja de ser peronista y pasa a convertirse en oligarca. Entonces, creo que es una pulsión contra la cual hay que trabajar mucho, estar más tiempo ocupándonos, pero creo que eso sucede cuando no hay un norte o no hay un proyecto común. A mí me parece que tenemos un problema doctrinario grande en nuestro espacio. En el campo popular, ¿Por eso nos suman jóvenes? en general, sí, pero creo que es un fenómeno global. Si vos ves Digo, porque los proyectos populares, digo, con Néstor entraban lo distintivo de esta época jóvenes a lo loco. son líderes conservadores y reaccionarios. ¿Por ¿no? qué? Yo no conozco al Trump de izquierda. ¿No? Digo, lo de Biden es más una administración de statu quo, pero yo no veo un tipo con la misma intensidad que genera Trump de izquierda. No conozco. Bueno, por eso, no conozco. Lula, obviamente, que es un líder con una potencia enorme, pero es un gobierno de unidad nacional el que tuvo que llevar adelante para poder recuperar parte de los derechos perdidos con Bolsonaro. Pero no era un Bolsonaro de izquierda tampoco. Entonces, me parece que hay una cosa de la época, de cómo se lee. Vos hablaste del tema de lo material, de cómo estas formas de comunicación y de interacción nueva, este gran experimento social a cielo abierto que son las redes sociales, han logrado que por lo menos en la pole position, en la línea largada, los pensamientos más conservadores están teniendo preeminencia por sobre la idea de que la comunidad o de que los valores de lo colectivo son más importantes para llevar adelante una sociedad más sana, ¿no? Pero y creo que en nuestro gobierno reciente era más redituable criticar al de al lado, o comisariar, o andar poniendo el palo en la rueda al compañero, también por una cosa de diseño. Me parece que fue un grave error haber puesto a distintos grupos administrando el mismo ministerio. Me parece que cuando si yo te doy la responsabilidad de cómo me cuide mi casa, no te voy a decir, che, pero el cuarto es de Pocho, el cuarto. Si yo alquilo mi casa, lo alquilo a una sola persona y quiero que esa persona sea el que garantice que me la cuidan, y cuando yo vuelvo 3 años después, cuando vence el contrato, no se cayó toda la mampostería, que haya un solo responsable, ¿no? Y me parece que ahí hubo una desinteligencia. Pero además de eso, hubo un gran problema programático. No había un diagnóstico común de cómo había que seguir, y creo que eso tiene que ser una gran enseñanza. Entonces, cuando falta ese horizonte, cuando falta ese objetivo final, termina siendo más importante ese narcisismo de las pequeñas diferencias que te mencionaba. Agus, ¿te puedo hacer una pregunta? A mí Ya sí. sé que no estás en calidad de entrevistada, pero ¿por qué crees que los más pibes, lo que estás viendo vos en la facultad, en los lugares, cosas, no están teniendo adherencia con la política? Porque son realmente damnificados, deberían estar. Yo, por ejemplo, tomo lo que decía Leo recién, decía, si vos en la universidad no estabas
en contra de López Murphy de la Rúa y la política de achicamiento, bueno, era mirado raro. Ahora podría estar pasando lo mismo, sin embargo, hay una muy baja participación. ¿Qué estamos haciendo mal para que eso pase? Yo te voy a responder con lo que No con pienso. Freud, por favor. No me haga con la, lo que no pienso, me haga la gran balde. pero también te Tirame voy a algo más responder cerquita. con una pregunta para que lo respondan los compañeros, ¿no? Yo creo que los jóvenes hoy no están respondiendo con adherencia a espacios políticos porque no estamos pudiendo escuchar desde la política qué es lo que necesitan estas generaciones. Pero sí creo que quieren participar políticamente, no es que hay un rechazo a la política, creo que la respuesta de votar a Milei en las urnas era porque le estaban hablando de políticas, no de lo que nosotros creemos, no lo que efectivamente transforma la realidad o le cambia las condiciones de vida a la gente, pero se respondió con un discurso político, además de la antipolítica y el cansancio de que hay dos fuerzas políticas que no lograron cumplirle los sueños a la gente, que no lograron resolver los problemas, pero yo creo que hay un sector de nuestra sociedad que está esperando respuestas políticas. Y ahí te respondo con la pregunta, ¿cómo salimos a buscar, ¿no? a esas personas, a esos compañeros o ciudadanos que todavía creen que la política puede transformar? Querida audiencia, televidente, medios, si Agustina Paz no termina de deprimirlo este domingo, contestan Juan Manuel Valdés y León Moyano sobre pero es esperanzador lo que enamorar pienso. a la juventud. Yo creo una cosa, sumándome a lo que decía Agus, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer una escucha mucho más activa de los sectores que queremos representar y que queremos, además, no solo representar, sino organizar, poner a trabajar con nosotros. ¿Crees que en la batalla digital, en la batalla de comunicación, estamos haciendo las cosas bien los sectores populares? Yo creo que hay un montón de experiencias muy interesantes, pero que no necesariamente están articuladas en una estrategia general. Me parece que el problema es más de conducción política que de iniciativa o de creatividad. Iniciativa hay mucha. Muchísima. Bueno, ayer yo estaba justo descubriendo un grupo de rosarinos muy piola que tienen hoy empiezan también un streaming nuevo, no quiero pasar un chivo porque no lo conozco. Pasalo. Se llama Cabaret Voltaire, que son unos pibes que hicieron ahora un newsletter, una cantidad de iniciativas. No los conozco además, te digo que lo descubrí por las redes, que se llamaba El Ejército Gris, que jugando con la profecía esta de Parravicini, de que el hombre gris va a venir y qué sé yo. Y ellos llamaban la idea del ejército gris, o sea, que puede ser colectivo esa idea del hombre gris, que no es que viene Milei a salvarnos, sino que podemos entre todos construir una alternativa. Y me pareció muy interesante, pibe de 22, 23, 24 años, armar una biblioteca digital para formarse en la doctrina peronista, construyendo. Entonces, digo, por todo el tiempo surgen iniciativas. Pedro Rosenblatt está Pedro Rosenblatt, está Tomás, el pibe nuevo que está surgiendo ahora, que me encanta, Aramburu. Marcos Aramburu, sí, por supuesto, digo, está Beli Sánchez, bueno, digo, todo el compañera, proyecto mujer. Gelatina, todo el proyecto que tienen los chicos de Blenders, hay un montón de iniciativas. Hay que ver si eso cuela en un proyecto colectivo. Bueno, yo creo que está bueno, perdón Juan, pero creo que está bueno como herramienta, hay que discutirlo, pero vos recién planteaste algo de la actualización doctrinaria, creo que hay que arrancar desde ahí. Pero si no, buscamos cómo nosotros resolvemos con herramientas cuestiones que no tenemos saldadas. Entonces, si no, digo, está todo bien, vamos a comunicar mejor, vamos a tener el vínculo con este sector generacional porque consume medios de comunicación de tal característica, redes sociales y demás, pero ¿qué es lo que vamos a comunicar? ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Digo, parece que hay una cuestión muy bien. El justicialista está cerrado y no tiene una rama con digital. llaves, la tiraron la La llave. tiraron, al mar. ¿Se lo llevó a Madrid a la llave o la dejó? No, la tiró en el ¿Qué Atlántico. pasó, Carlos, con la llave? Hay una familia en situación de calle durmiendo en las escaleras. Ah, bien, perfecto. Pero no le dejaron la llave. No le Por lo menos hubiesen dejado entrar. Qué sé yo, la verdad que esas cuestiones preocupan, digo, y quizá sí, obviamente, ¿no? Cuando uno piensa en la militancia, la piensa obviamente como esa herramienta de transformación y demás, pero también cuando piensa en el movimiento nacional, cuando piensa en el justicialismo, uno piensa como ese lugar a donde
no debería haber lugar, digamos, a anteponer los intereses personales por sobre los colectivos. Sí, pero eso Entonces no pasa, porque bueno, pero no hay que, miran ellos, los pero no hay progres que se miran. permitirlo, y hay que poder decirlo, y hay que construir movimientos donde se pueda cuestionar, donde se puedan decir las cosas. A mí me parece que hay algo que es importante, digo, yo creo que haciendo referencia a estos últimos años, digo, nos cuesta muchísimo generar escenarios donde podamos aportar, cuestionar, discutir. Digo, ¿cuánto hace que no discutimos un programa político? Digo, ¿cuánto hace que no Bueno, decimos, pero, por che, ejemplo, yo ¿por lo qué que no? te digo con respecto a esto, Leo, es, ustedes no son outsider que van y meten un Twitter, ustedes son dirigentes, en el caso de Juan tiene el Grupo Bicentenario, en el caso tuyo tiene Generación Patriótica, entonces, por qué con Agustina los invitamos? Porque la idea era tener gente, no que venga a hablar desde una edad temprana con una militancia silvestre, sino con una responsabilidad. Seguro. Yo supongo que ustedes en su organización están discutiendo esta responsabilidad histórica que tiene que tener un movimiento, querés llamarlo movimiento, no quiero decir justicialista, peronista, pero digo un movimiento nacional, un gobierno de unidad, algo que venga, porque yo lo que creo es que hay una crisis de representatividad muy grande. Mucha gente que quería militar no podía entrar en esas agrupaciones. Pero- Vos te querés afiliar al Partido Justicialista, esto lo quiero decir públicamente, no te podés afiliar al Partido Justicialista. Perdona, ya que, O sea, nosotros proscribimos más. una propuesta y la tiramos, Carlos, después la retomamos. Tenemos que modificar, no puede ser que tengamos que seguir llenando una planilla con una foto antigua, no sé qué. Armemos a alguien que tenga Afiliación. línea en términos, una afiliación digital. Max, larguemos la campaña. Me parece que hay Pero una es que cuestión, no ya queremos está. nosotros, ese es el ¿No, problema. no conocen No un es que montón no de quieren personas que se nosotros. quisieron afiliar al Partido Justicialista y no pueden? Dice, yo mandé una ficha, pero no sé si la Ahí lo tenés, metieron. Carlos, ahí lo tenés. Carlito, vos qué sabés de esto. Yo Ahí creo, está, no solamente, a ver, vivimos un mundo digital y tenés que ir a firmar 5 planillas si Sí. querés ser. Y después además va al PJ y al señor Pero que está que al si frente no- del PJ se le ocurre no mandar 200.000 frenaron en el 2015 cuando perdimos. En el paso entre la primera, o sea, la elección y la segunda vuelta se afiliaron 200.000 pibes se afiliaron. Y el jefe del PJ después frenó y pisó eso. Pero lo hacen en todo el Pero país porque somos Está bien, nosotros, está no bien. es que la Ahora gente- yo te digo, quiero decirte otra cosa. Hay herramientas que son valiosas y que las están tirando a la basura a propósito. Hoy leí la nueva estructura del Ministerio del Interior, sacan el INCAP, Instituto Nacional de Capacitación Política. 17, en la época que Néstor decía que teníamos que tener ponen el INCAC, el INCAC, sí, que es el Instituto Nacional de Capacitación Comercial. claro. Pues eso es el negocio, ¿no? Nosotros llegamos a tener 17.000 alumnos en todo el país. Ah. De esos 17.000 alumnos en todo el país, hubieron senadores, diputados, intendentes y, por supuesto, muchísimos concejales. Sí, pero Hoy lo cerraron. Pero la Moine no podía haber sido diputada si estaba abierto el INCAP. No fue alumna de ustedes. No, la Moine no venía. Es así. Yo quería decir una cosa. Me parece que estamos muy acostumbrados en la política. Yo escuché el bloque anterior esta cosa de cómo se rompió la cadena jerárquica, ¿no? De que antes tu vieja te daba el Sí. sándwich de vitel Sí. toné y aunque la mayonesa estuviera podrida, Vos te la comes. vos la comías igual. Y me parece que en la política seguimos actuando, dándole a la gente el vitel toné y la mayonesa rancia, creyendo que porque se la damos nosotros desde el cargo, la chapa tal, hay que comerla. Y me parece que más que clases magistrales, la política tiene que organizar escuchas magistrales en este tiempo. Esto lo decía una gran amiga que también estaba en este canal en su momento, que era Mariana Moyano. Y me parece que tenemos que ser Está en la capaces. radio mañana. Sí, sí. Tenemos que ser capaces de organizar escuchas magistrales, porque nuestro pueblo tiene muchas cosas para decirnos. Hay experiencias que se están organizando. Ahora, por ejemplo, viéndolo Leo, me enteré esta semana que se empezó a organizar la Juventud Universitaria Peronista en la Ciudad de Buenos Aires, pibes y pibas del Centro de Estudiantes de la UBA que están trabajando, y de otras universidades que también tienen sede en esta ciudad, esta infausta ciudad que tiene tantas universidades para los deseos de algunos de cerrarlas, ¿no? Y hay vocación de organizar. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de darle un cauce y entender entre todos que hay un nuevo sujeto a representar, que no es que porque hablamos con el dirigente tal, del sindicato tal, tenemos la representación.
mecánica de los laburantes, sino que hay que volver a explicar de nuevo cómo se construye un proyecto de emancipación, cómo se construye un proyecto de dignidad. También siento que nosotros no le pedimos esfuerzo a la gente y Milei les pide esfuerzo y la gente los hace. Por ahí nosotros es como que vamos a la fácil y estos van a la difícil. Eso me tiene desconcertado. Y la otra cosa que me desconcierta es que sienten ustedes cuando pierden frente a esta gente. Porque digo, una cosa que te gane un radical que piensa que tiene un partido centenario, que esto que yo. Pero cuando te gana un tipo que hace un video diciendo soy Team Batata, y le pregunta a la mujer qué compró y dice membrillo. ¿Y yo qué soy? Team Batata. Y nadie dice, anda, comprate vos. ¿Por qué tu germu te tiene que estar y aparte, llenando comprate la vos. heladera? Pero digo, además, cuando uno pierde frente a esa gente, o frente a la MOE, o frente a gente así dentro de la política, gente que no argumenta política, no habla de política, eso es decepcionante, es triste. Mira, ¿Cómo? Max, yo creo que también vas a bancar incluso por donde viene, ¿no? Cacho El Cadri nos decía que íbamos a ganar cada vez que un joven sepa que no todo se compra, se vende y que tenga ganas de transformar el mundo. Digo, frente a eso también nos puede llegar a tocar perder. Ahora, de repente, en pequeñas victorias, digamos, se puede llegar a dar. Digo, tuvimos una derrota electoral. Obviamente, ¿no? Está claro, ganó Milei. Ellos también tuvieron miles. Ellos tuvieron miles, pero además, digo, nosotros podemos llegar a tener otro tipo de victorias, que quizás no son las electorales, pero son victorias. Digo, cuando nosotros podemos, esto que decía Juanma, una experiencia de el avance con una organización, la construcción de, no sé, digo, no quiero caer en la coyuntura otra vez, pero la construcción nuevamente de multisectoriales. Ahí me pone muy contento escuchar dirigentes sindicales que dicen dónde están los presidentes del PJ. Me pone contento, porque durante también mucho tiempo dijeron que la burocracia sindical, que los sindicalistas, que dónde están. Y hoy los sindicatos están muy bien, están movilizados, no digo la totalidad, porque no es el 100%, pero hay muchos dirigentes sindicales muy formados, con un proceso interesante. Digo, tengo cantidad de compañeros al frente de procesos sindicales, se me viene a la cabeza petrolero, se me viene a la cabeza los no docentes de las universidades, se me viene a la cabeza camioneros, se me viene a la cabeza un montón de sindicatos que están movilizados, que están planteando cosas, y la verdad que ahí me pone contento eso. Entonces digo, esas son victorias también, no podemos analizar todo en función de el triunfo o la derrota electoral. Tuvimos una derrota electoral. Obviamente también hagamos esto, digo, lo que plantea Juanma de la escucha, digo, las urnas hablaron, digo, fue una escucha. Ahora también tenemos que llevar adelante un proceso más dialéctico de escucha, digamos, y de discusión permanente. No es nos vamos a sentar a escuchar, nos vamos a sentar a escuchar y vamos a plantear y vamos a corregir. Por eso yo insisto en esto de la actualización doctrinaria, en el poder pensar un programa. Me parece que desde ahí vamos a poder avanzar y obviamente tenemos que tener la actualización doctrinaria porque el programa que nosotros entendíamos, no sé, en los 70, en los 80, claramente no es exactamente el de hoy, pero va a haber muchas cosas que sí, y actualizada con las necesidades que hoy tenemos, y vamos a ver cómo vamos a tener victoria. Y también, digo, no hay posibilidad, y en esto también Julián después me puede corregir o mejorar la posición, digo, pero no hay posibilidad de tener un triunfo electoral si primero no hay un triunfo moral. Digo, frente a eso nosotros tenemos que tener triunfos morales, y los triunfos morales se construyen organizando, y en eso vamos a tener oportunidad, digo, de movilizar, de organizar, de estar en el territorio. Recién hablaba del INCAP y decía, bueno, tuvimos un montón de diputados, un montón de senadores, de intendentes y demás. ¿Sabes cuántos presidentes del club de barrio seguramente también habremos tenido? ¿Qué cantidad de Brienza tuvo cerca de 50.000 alumnos. Él hablaba de una época donde el INCAP no estaba digitalizado, no tenía a distancia educación, o sea, había que venir a Buenos Aires o ir y veníamos, claro. O sea, digo, es todo un levantar el INCAP es todo un síntoma, sí. Sí, hay dos cosas que quería aportar. En relación a lo que se hablaba de la formación política, el INCAP y demás. ¿Se lo escucha bien a Juan ahí? ¿Se lo escucha bien? Estén atentos porque en febrero vamos a empezar, yo presido, acá sí algún chivo, claro. No te di el sobre, pero prometo que después, cuando termine la elección... Por favor, en efectivo. Voy a hacer cargo. Por favor. Pero en febrero el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, que lo preside quien habla, va a lanzar un programa de formación virtual y también presencial. O sea, va a tener momentos
de intercambio de clases con dirigentes y con intercambios horizontales, y también va a haber un proceso para formarse y debatir fundamentalmente, formarse a través del debate, y lo vamos a lanzar en febrero, a fines de febrero. Seguramente 24 de febrero, honrando el aniversario del primer triunfo electoral de nuestra fuerza política, añorando el próximo triunfo electoral que vamos a tener seguramente muy pronto. Pero yo creo que... En la capital tienen que ganar las intermedias, Juan. Nosotros estamos... Porque se tiran abajo ustedes. Si ustedes se tiran abajo... Pero nos tiramos abajo, pero venimos sumando mucho, me parece. Sí, si vos te fijás... le gana Jorge Macri, dejá. Bueno, pero quería hablar de eso, que vos recién me interpelabas con eso del membrillo y la batata. Te pregunté qué sentí. A mí me parece que tenemos que hacernos cargo, quienes militamos y quienes abrazamos la política, que para nosotros la política es lo más importante de nuestras vidas. Es el centro de nuestras vidas, y hace también a nuestra ética el compromiso y la sensibilidad social, y creer que cuando uno habla, uno tiene que hablar de cosas trascendentes para el resto de la población y demás. Dame un segundo, dice, la política es amar al que uno no conoce. ¿Compartís? Comparto, Okay. comparto. Pero también porque tenemos esa sensibilidad y porque creemos que la política está para mejorar nuestra sensibilidad y para mejorar nuestra ética, y hay una idea ética de lo que tiene que hacer la política, el rol que tiene que ocupar la política, nos desconcierta cuando aparecen personajes que vienen hablando de el membrillo de la batata, alicate, la banalidad, el pie o el tamaño de la papada. Y es porque hay un votante o hay un sector de la sociedad para el cual la política no es tan importante. Y también hay que hacer política para gente que no está tan convencida de que es tan importante la política. Ahora, ¿cómo hacemos? Nosotros que creemos que a todo el mundo le tiene que importar el 100% lo que sucede en términos de la esfera pública, para hablarle a aquellos que no tienen ese tipo de sensibilidad. Y no es que son éticamente inferiores a nosotros. Hay gente que tiene otras preocupaciones, otras sensibilidades, y la política se trata de construir mayorías, o por lo menos la política democrática. Entonces, hagámonos cargo de que cuando no llegamos a esos sectores es porque no hemos gobernado acorde a darles el bienestar, y hemos subestimado palabras que me parece que tienen que recuperar nuestro campo, tienen que ser recuperadas por nuestro campo léxico. Estabilidad, movilidad social ascendente, seguridad. Bueno, todo eso tiene que ser parte... Recuperen amor antes que nada. Sí, ¿no? Recuperen amor, porque no, pero se lo digo bien, no es una chicana. Max, el 17 de octubre fue un día. Sí. La gente no siguió movilizada del 45 hasta el 55. Y el 24 también es un día. ¿Sabe cómo va a salir la gente a la calle? Bueno, está bien. Es una oportunidad histórica para recuperarnos desde el amor. Exactamente. Yo creo que ahí hay algo que es clave, digo. Nosotros tenemos que tener, de la misma manera que una actualización doctrinaria, una actualización en valores. No puede ser que todo valga lo mismo. No puede ser que a nosotros nos digan, y esto del posibilismo, que lo hemos hablado en distintos momentos. Y bueno, el candidato o la candidata está lo cual, ¿por qué es hasta donde nos da? Porque lo medimos y las encuestas dicen que... Y tal consultora dice que este es el que mide, y este es el del consenso, y el posibilismo. Y el posibilismo nos entra por los candidatos o las candidatas, y obviamente los valores que representan, y también de programa. Che, no plantees esto. Sí, no vayas tan allá, porque la verdad que acá hay un votante de centro, sí, y nos pasa que yo creo, Leo, derrota tras derrota tenemos en términos electorales. Digo. Que el general Perón dijo, los ladrillos también se hacen con mierda. Lo que no discutimos nunca es el porcentaje de mierda. ¿Cuánto va de mierda y cuánto va de todo lo otro? ¿Entendés? Porque está bien que vos para crecer tenés que incorporar con gente egoísta que no hace política, porque si no, no ganás. Está bien, perfecto. La clave Ahora, es la conducción. Si después esa gente es la que lidera los procesos. Y claro, la clave es la conducción, porque la conducción debe ser ejemplificadora. Digo, nosotros no podemos tener referentes o líderes de los procesos que no nos representen, digo. Nos pasa, y vamos a hablar con nombre y apellido, digo, ¿no? Algunos impulsamos en el 2015, y lo volvimos a hacer en algún otro momento, a Daniel Scioli. ¿Dónde está Daniel Scioli? Bueno, el otro día escuchaba que algunos habían dicho, che, miren que les va a costar caminar por la calle. Uno dice, bueno, en política no se amenaza, esto, lo otro, no, pero es real. ¿En serio piensan que en Argentina un tipo que va a terminar siendo no funcionario, sino cómplice del gobierno de Milei, porque acá son cómplices, digo, tiene que poder caminar tranquilo por la calle? Y la verdad que no, a mí no me parece. Entonces hay que, para mí, presionar, pero presionar en el buen sentido, decir, che, se terminó. De la misma manera, digo, desde una cuestión como la que recién hablábamos con Carlos del PJ. La verdad que uno, por ser peronista,
intenta que permanentemente el partido sea quien ordene estos procesos. Ahora, si no lo hace, va a haber otra cosa que lo arme. Digo, lo que sí es indudable es que la vamos a terminar resolviendo. Busquemos con qué herramienta, de qué manera vamos a conformar esa fuerza social, y también entendamos que no va a ser todo como fue hasta ahora. Digo, las fuerzas sociales se actualizan, contienen nuevos emergentes. Digo, y en esto no es bueno, ahora el emergente son los pibes del TikTok. No, vamos para adelante con el TikTok. Ahora, también pensemos en, bueno, cómo contenemos en el territorio todo esto que vos siempre hablas. Para mí el club de barrio es esa herramienta fundamental. Sí, no, es fundamental. Sí, si no- Vos sabés que cuando los invité creí que me iban a bajar el rating. Sí. Y me lo han subido, es increíble. O sea, hay gente que todavía le está interesando la política. Hay varios saludos para ustedes. Después los leemos. Tenemos familias numerosas. Sí, me está escribiendo mucha gente. Bueno, acá Florencia me dice, ¿por qué no invitás a una persona de izquierda? Porque no me interesa. Hay otro acá que decía... Un amigo me dice que se hizo peronista porque odia demasiado a la derecha como para ser de izquierda. Claro, más o menos. Bueno, acá hay varios saludos, amigos. Max, no estás hablando de la costa, está vacía. Bueno, termino este programa y hago uno especial, 2 horas, nos quedamos hablando de la costa, que tiene mucho que ver con lo que nosotros habíamos Vayamos planteado. allá, San Clemente. Max, Un yo saludo a Leo, lo conozco de Río Cuarto, milité con él. Bueno, eso es una ridiculez porque todo el mundo militó. ¿Quién no militó con Conocidísimo. Acá preguntan si sos hijo de Eduardo Valdés. Así es, sí. Un detective que tenemos como oyente. Hay muchísima gente realmente, no sé. Pero No sé, hay algunos muy amorosos. llegó al También, pasa que WhatsApp, hay pero muchos no que llegó dicen- al Google. Sí, hay muchos que tiran, che, gracias, están agradeciendo que estemos hablando de esto. Ya cerramos el programa con Julián Fava, Carlos Caramelo y el informe del 24. ¿Me dejas una más, Max? Sí, dale. Una cosita que me parece... Con Juanma, por ejemplo, nos conocemos desde hace muchos años. Con Sí. vos también. Digo, y creo que el gran proceso en este tiempo, bueno, ni hablar con Agus, ¿no? Sí. Creo que el gran desafío que tenemos en este tiempo es que lo que nosotros muchas veces predicamos lo podamos llevar adelante con el ejemplo. En eso es fundamental que nosotros llevemos adelante esa construcción de esa fuerza social. La verdad, digo, vos antes hablabas de Generación Patriótica, hablabas de Grupo Bicentenario. De cualquier agrupación. Cualquier agrupación, digo. Obviamente, ¿no? Ya uno ama su bandera, la construye, le pone... Es más, nosotros pintamos nuestra propia bandera a mano, ¿cómo no la vas a querer? Ahora, el gran desafío es cómo construimos, y esto que decía Juanma, nosotros tenemos vocación de construcción de mayoría. Entonces, ¿cómo nosotros, el desafío es cómo logramos hacer de todo esto, ¿no? Sí, nos mueven los mismos intereses, sufrimos los mismos problemas. Digo, no nosotros, la sociedad argentina. Bueno, digo, ahí está la clave. ¿Cómo interpelar al que no le gusta la política? ¿O cómo interpelar al que se desencantó de la política, el que se alejó un Es que el poquito? problema es que yo creo Es- que también la gente cree que es la eso, política es otra cosa. establecer el interés Justamente- general por sobre el particular. Buah. Eso, ya está, y con El eso tema es avanzamos. cómo. Eso es El tema es determinante. cómo. El tema es cómo. Gracias, Leo, gracias, Juan. Más. Perdón el domingo, sé que es un embole el horario, el Lindo, programa, estamos levantarse, venir Un tan lujo. temprano.